Hay cierto fanatismo en la adolescencia, ¿no? Como que después matizamos, ¿no? Pero en las cosas que uno cree, ¿no? Las cree como fervientemente. Y bueno, para mí fue como una época de mucho descubrimiento, también también intelectualmente fue una época de grandes lecturas que me marcaron, ¿no? Creo que en la adolescencia las lecturas que te marcan de una manera que después, ya cuando sos más grande, no sé, no recuerdo, digamos, lecturas con ese grado de intensidad, ¿no? Hay sensaciones que no se olvidan de la, qué sé yo, el primer viaje que hiciste sola a algún lado, ¿no? Esa sensación como de libertad cuando todavía sos chica, no sé, y haces creo que sí, son sensaciones que después una cuando vuelve a viajar sola en algún lado y aterriza en un lugar desconocido, un poco te vuelve esa sensación de, sí, sí, de descubrimiento, eh, de libertad también, ¿no? Y hay algo como de la autonomía que se conquista en la adolescencia, que uno se da cuenta cuando hay periodos de tu vida que por X motivo tenés poca autonomía, cuando la recuperás volvés a sentir que es algo indispensable, ¿no? O qué sé yo, bueno, para las que hemos sido madres, por ejemplo, no sé, generalmente los primeros años o los primeros tiempos, aunque sea de vida del bebé y demás, es un momento de gran pérdida de la autonomía, ¿no? Deleuze, creo, tiene un texto muy lindo que dice como que, bueno, el otro es un mundo posible, ¿no? Entonces, cuando yo estoy enfurecido, enojado, y de repente aparece un otro que está sonriendo, me hace recordar que hay otro mundo donde todo podría ser alegre, ¿no? Y bueno, a veces también los libros es así, los libros te meten en otro mundo y te sacan de ese mundo horrible que estás viendo en ese momento y yo creo que la literatura en general saca más materia prima de la tristeza que de la alegría, la verdad. O sea, la literatura en cierto sentido, salvo las novelas rosas, o sea, no hay mucha literatura que sea todo felicidad, digamos. En parte, además, cuando uno está viviendo la felicidad total, no escribe. A veces también pasa que cuando escribís accedes a cierta felicidad total propia de la escritura, ¿no? Pero bueno, no, creo que en la observación sobre la vida, sobre la experiencia humana, la literatura ha sabido observar muy bien el dolor, ¿no? También de la experiencia. Creo que he aprendido a permitirme más tristeza que cuando era chica, ¿no? Me he vuelto como más sí, he dejado dejado de ocultar, ¿no? Como las partes más sensibles, ¿no? Pero sí, me permito mucho más que antes. De todas maneras, como que la tristeza es un estado que no me gusta verlo prolongarse, ¿no? O sea, como que en realidad, o sea, tiendo más bien a buscar actividad para, bueno, en ese sentido la escritura es un gran recurso, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando uno está triste, y no sé, o la lectura también, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a leer un libro y si me engancho, el libro me saca, ¿no? Me hace olvidarme. Porque la tristeza también a veces uno se da manija y piensa, recuerda cosas feas. Por ejemplo, no sé, si me separé y estoy triste y escribo poemas es como que en la escritura de esos poemas salgo de la sensación por ejemplo, de duelo, de una separación, ¿no? También hay una frase de Vatel que me gusta que es, bueno, no escribiría sobre los muros de la prisión, debería arruinarme las uñas buscando la salida, ¿no? O sea, como que cuando estás en el peor momento, por lo general, no escribís. Sí me ha pasado, por ejemplo, en una novela que se llama El Grito, hay un personaje que tiene leucemia crónica, que está inspirado en mi madrina, que falleció de leucemia crónica. O sea, no está inspirado el personaje, sino
justamente los relatos que tienen que ver con la enfermedad, digamos. Y bueno, sí, eso por ejemplo, al escribirlo, me hacía acordar de ella, me producía cierta tristeza, ¿no? Y además era una historia triste la que estaba contando. Sí. Yo creo cuando uno de repente ve un cuadro, ¿no? que conmovedor, que te fascina, te produce como un deseo, pero no es que deseas llevártelo a tu casa, apropiártelo, ¿no? Porque hay algo en la belleza que te puede mantener en una situación de contemplación sin desear el consumo, ¿no? Y, por ejemplo, en las situaciones de seducción, ¿no? Que hay cierto, bueno, hay cierta idea que el deseo, digamos, cuando se produce el placer es como una descarga del deseo, ¿no? Cuando finalmente se consume el placer, se acaba ese estado en que te coloca el deseo, que en realidad como estado es mucho más interesante porque te mantiene. Y bueno, el placer tiene siempre esa cosa como, bueno, de la consumación y bueno, pero también del fin de algo, ¿no? Actividades como la lectura, la escritura, yo creo que se han vuelto más difíciles en en esa vida cotidiana, por tantas comunicaciones y también por esa exigencia tan fuerte como de disponibilidad, de estar siempre disponible, porque antes, bueno, uno tenía un teléfono de línea, bueno, de última tenías un contestador, que alguien tenía que generar el mensaje y vos después ibas y lo contestabas cuando querías. Yo empecé a escribir en esa época cuando existían como los contestadores y nada más, ¿no? Y ahora esta cosa de que estás tratando de concentrarte en leer, en lo que sea, y es el WhatsApp y te hablan por el Facebook y las redes. Y una vez se siente mal si no, bueno, esto te dicen, no, porque me clavaste el visto. Y bueno, porque miré qué era y después cuando pueda lo voy a contestar. Pero se ve mal, se ve como una cosa de no se debería ver como algo ofensivo, se debería ver como la realidad de que las personas no están siempre disponibles a lo que el otro necesita, ¿no? Para mí el agua es curativa, es como, sí, es curativa. Es más, cuando, si estoy mal, me gusta nadar o ir a algún lugar de un paisaje con agua, preferentemente un río. Un lago. Sí, no sé, para mí el agua tiene algo como regenerador. Después, bueno, podría decir muchas cosas más intelectuales, como la asociación del agua con lo femenino también, ¿no? Bueno, el agua tiene, hay un libro de Bachelard muy lindo, ¿no? Que se llama El agua y la noche. Tiene toda una tradición, ¿no? Más de la mitología, pero en mi experiencia personal es esa sensación, como que yo nado, o incluso uno a veces está de mal humor y dice, me voy a dar un baño, ¿no? O me pongo las velas y me doy un baño de inmersión y cambio la energía. Bueno, eso, como el recambio de energía, ¿no? Que el agua. Creo que incluso, ¿no? Cuando uno elige lo que va a escribir, ¿no? Hay cosas que se presentan con un cierto brillo, o ciertos, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Uno a veces toma materiales de la experiencia, de personas que conoció, y no necesariamente son las personas más importantes de tu vida, pero que encontraste, viste cierto brillo ahí que quedó reverberando, ¿no? Algo brilló. Entonces, y también en los momentos, yo creo que la literatura tiene, o a mí me gusta buscar, cuando narro escenas, como la belleza de los momentos, de lo efímero, ¿no? Que es algo que, esa belleza que se escapa después o que se desvaneció al instante siguiente. Y es la belleza moderna también, la belleza que conocemos, en el sentido que ya no creemos más como en la belleza eterna, pero esos momentos de la experiencia urbana incluso, donde algo brilla, algo que no es solamente la belleza superficial,
no es la belleza de la publicidad, ¿no? Ese brillo, es una belleza interior y una especie de armonía cósmica que hace que en ese momento eso brille, ¿no? Es mejor escribir sobre lo que uno sabe que lo que no sabe. Y si no sabes y querés escribir de eso, para mí tenés que investigar. Eso es algo que aprendí en el periodismo también. O sea, si yo quiero escribir eso sobre tal lugar, sobre tal tipo de personas, sobre tal momento histórico, bueno, no hay forma, o sea, hay que investigar. Y la experiencia directa, en realidad, lo que podés investigar a través de las personas que vivieron eso es más que lo que podés investigar en los libros. En mi caso, sí, a veces hay un trabajo. Siempre me gusta como tener un punto de partida que sea algo que conozco. Por ejemplo, uno utiliza cosas de su propia experiencia, pero no es. Después el personaje tiene características que no son las de una. O sea, que no es lo mismo escribir sobre algo sin haber experimentado que se puede. O por ejemplo, en mi novela El Grito, digamos, yo era muy chica cuando la escribí y tiene, qué sé yo, personajes que habían vivido en los años 70. Yo nací a fines del 76, digamos, entonces era muy pequeña, pero bueno, la puedo contar porque, digamos, la generación de mis padres era una generación que la vivió muy, muy fuertemente, ¿no? Y era una generación la misma de los militantes, ¿no? En algún sentido. No sé si hay una decadencia del lenguaje, o sea, creo que sí estamos viendo problemas de otro tipo, digamos, para la lectocomprensión, para la profundización de las cosas, porque de alguna manera también ese mundo, digamos, de las tecnologías, es muy superficial, es difícil profundizar. ¿No? Las redes, la comunicación a través de las redes es necesariamente superficial, ¿no? La oralidad como algo que crea también su forma, sus tonos. Por ejemplo, me gusta la gente, por ejemplo, que sabe manejar esa oralidad breve para... ahora, creo que es una pena cuando eso, digamos, ya te impide apreciar otro tipo de experiencias del lenguaje. O sea, yo el otro día, no sé, releía Faulkner y pensaba, ¿no? No sé cuántas personas pueden leer hoy una oración con 20 subordinadas, ¿no? Una oración que dura una página sin aburrirse, ¿no? Sí. El propio Saer tiene, o sea, como que hay toda una literatura que te dice, no, es muy denso. No es muy denso, bueno, es otra experiencia, te tenés que meter en esa experiencia. O esta cosa de hay que escribir con oraciones cortas. ¿Por qué hay que escribir con oraciones cortas? O sea, no, es una forma de escribir, pero ahora parece que solo se entiende lo que está escrito con oraciones cortas. Es una pena. A mí me parece que las oraciones largas son una experiencia fascinante. Hacer política siempre conecta con eso, con las luchas de poder, de figuración, con destruir al otro, o sea, la política, pero al mismo tiempo la política es lo que permite la transformación de la realidad, ¿no? Y eso, a mí me encanta la política por eso. Yo creo que el arte también incide en la realidad, ayuda a moldearla, a percibirla, a construirla, pero obviamente de ninguna manera con el grado de eficacia, ¿no? con que la política se orienta. Pero en cualquier caso, digamos, estos aspectos de poder, de la lucha con el otro, de siempre están presentes, sean buenos o malos tus objetivos. Eso es lo que me parece que la gente a veces se confunde y piensa que porque los objetivos son buenos hay alguna manera de hacer política que sea de almas bellas.
A mí me interesa mucho lo colectivo, ¿no? Creo que en todo lo que escribo siempre aparece la dimensión colectiva, ¿no? Desde el primer libro que transcurre en el 2001 hasta, bueno, la segunda novela, Magic Resort, va, digamos, desde el 2004 al 2006. O sea, el contexto, lo colectivo, las sociedades, hacia dónde van, me parece una pregunta como fundamental, ¿no? Porque es dónde vivimos, ¿no? Es nuestra propia vida. Digamos, yo creo que la literatura se apoya en lo individual para narrar lo colectivo, en algún sentido, porque bueno, uno narra a través de personajes, la dimensión de la vida íntima también, ¿no? Como en determinado contexto histórico lo que la historia no cuenta, ¿no? La historia te va a contar, no sé, las grandes tendencias de un momento histórico, pero no te va a contar cómo las personas experimentaban la vida cotidiana, la vida íntima en determinado contexto, por ejemplo, el 2001, ¿no? Entonces a mí me gusta la literatura para explorar esa dimensión en donde lo individual también es un eco de lo que está ocurriendo colectivamente, sobre todo porque además vivimos en un país donde abstraerse de la dimensión colectiva es casi imposible. O sea, yo a veces me produce entre un poco de envidia las personas que escriben eso en países. Bueno, una vez estuve por un semestre dando clases en Estados Unidos y me acuerdo que había elecciones y la gente ni hablaba, eran elecciones parlamentarias, digamos, ¿no? Pero bueno, no eran un tema ni siquiera de conversación, ¿no? Y acá estamos siempre discutiendo cuestiones de la agenda política, cosa que también a veces es agotador, ¿no? Cuando daba clases de literatura del siglo XIX di mucho tiempo romanticismo alemán, entonces leía Novalis y todos estos autores que son fascinantes, ¿no? Y hablan de esto, de la transformación interior, de la belleza. Es un poco, se inspira en esas lecturas mías. Y él está trabajando en una villa en el conurbano y está haciendo trabajo social y trata de que ella comprenda que lo de ella es una cosa muy ombliguista, digamos, ¿no? El imaginario, el mundo al que pertenecen mis personajes es un mundo cercano al mundo en el que yo he vivido, o incluso cuando hablo de personajes que son de otro mundo, por ejemplo, hay un cuento sobre los pandilleros en El Salvador, ¿no? Sobre bueno, lo hago porque viajé a El Salvador y efectivamente para hacer una nota sobre las maras y me introduje en ese mundo. Pero es interesante también, ¿no? Salir del propio mundo es interesante. Es cierto que a veces eso sobre lo que conocemos somos capaces de tener una mirada muy aguda porque lo conocemos bien, ¿no? Entonces por ahí de algo sobre lo que tenemos una opinión más superficial no podemos captarlo tan agudamente, ¿no? Entonces para eso sí hay que estar ahí, hay que indagarlo, ¿no? Bueno, es muy triste vivir en un país donde cíclicamente se cometen los mismos errores, como si nada de la experiencia se grabara en enseñanza. Es muy triste que cada cual que viene quiera fundar de la nada las cosas y cambie todo lo que se había hecho bien, ¿no? Porque así no se puede construir un futuro, digamos, ¿no? Es muy linda las observaciones de Grombowitz, ¿no? En el diario argentino, como de un país que no reconoce él dice, bueno, las cosas más interesantes que tienen, no las valoran y están queriendo siempre ser otra cosa, ¿no? Me siento como afortunada en el sentido de que estas tres cosas, periodista, escritora e investigadora de CONICET, en el área de literatura, de alguna manera se retroalimentan, ¿no? O sea, no siempre he trabajado de cosas que no es que me sacaban radicalmente
de lo que a mí me gusta, ¿no? Porque cuando trabajo para CONICET también tengo que leer literatura, y bueno, periodismo he hecho desde reseñas hasta entrevistas a escritores, hasta crónicas, ¿no? Pero, pero sí, bueno, yo creo que son muy pocas las personas que son tan afortunadas como para poder vivir de lo que escriben. Hay tantas personas que publican, digamos, tantos escritores y escritoras que, y justamente como la literatura no es hoy para el mercado algo muy rentable, algo en el que el mercado tenga un interés en promocionar, digamos, por lo menos digo la literatura, estoy hablando del contexto argentino, ¿no? Y de la mayoría de las personas que escribimos. Sí, hay como unas tareas de autopromoción que son necesarias si querés que la gente se entere que sacaste un libro, si querés que despertarle algún interés, y a veces llevan tiempo y además, bueno, también vivimos en un país donde no hay mucha conciencia de estos trabajos como trabajo, justamente, como algo que debe ser remunerado, ¿no? Entonces, por ahí te invitan de 15.000 mesas y digo, eso nos pasa a todos los escritoras y escritores, que claro, te lleva un montón de tiempo ir a las mesas, eso no cobrás, digamos, ¿no? Y bueno, porque si no te consume demasiada energía, tampoco es que va a cambiar tu situación ni económica ni nada, y te quita, bueno, a mí personalmente me pasa eso, que llega un momento que está bien, lo hago, o sea, si saco un libro, sé que desde un año voy a estar después de la publicación del libro aceptando todas las invitaciones, digamos, pero pasado ese tiempo, digo, bueno, ahora acepto lo que realmente me interesa por algún motivo en particular, ¿no? Nosotros hemos construido la máquina del tiempo y todos los invitados tienen un ticket gratuito para el lugar del pasado que quieran ir y además nos tienen que decir con quién se tienen que entrevistar porque tenemos que arreglar la entrevista. Bueno, a mí me gustaría los años 20. Los años 20 siempre, o sea, como la posguerra mundial, me parece que es un momento donde pasaron muchas cosas interesantes, porque la humanidad un poco se hartó, digamos, no sé, nada, me hubiera gustado eso, conocer a las vanguardias y los expatriados de los años 20 en París, me hubiera gustado conocer a la izquierda norteamericana de los años 20. Y acá en Buenos Aires, bueno, me hubiera gustado conocer a Girondo y a Alfonsín Storni, por ejemplo.